Y en el día de hoy me gustaría quizás hacer una continuidad con la palabra que compartía mi esposa hace 2 domingos, con lo que enlazaba también de límites ahí el pastor Julio la semana pasada. Porque los límites y el avivar, el avivamiento, van muy de la mano. Van muy cogidos de la mano. Ayer se nos hablaba allí en Rota acerca de que necesitamos esa presencia de Dios y que esa presencia de Dios nos... No, tú no estabas. Yo estoy mirando allí que sí estaban. ¿Qué dijo? Que esa presencia de Dios nos tenía que, con el ejemplo de la vela, llenar, encender, nos tenía que prender. Amén. Nos tenía que prender. Y cuando una vida está prendida, cuando una vida está llena del Espíritu Santo, lo que está a tu alrededor tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Pero ¿sabes quién es el primero que tiene que sufrir esa transformación? La propia vela. ¿Sabes? La vela, cuando se enciende, algo comienza a suceder en ella. Comienza a haber una combustión, comienza a haber algún cambio. Empieza por el palito que encendemos, por ese hilito con cera ahí, ¿verdad? Cuando nos dan una vela nueva, ¿cómo viene el palito? Blanquito, precioso, incluso viene doblado muchas veces y tenemos que ponerlo de pie para poder encenderlo. Pero cuando le metemos el cerillo o el mechero, ¿qué pasa con eso? Comienza a quemarse, comienza a transformarse, comienza a haber un cambio. Y cuando la vida y la presencia de Dios viene a nuestras vidas, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Y eso es lo que se debe conocer como ese avivamiento. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir un poquito más para adelante a desarrollar esto. Por eso quería dejaros ahí la miel en los labios un poquito para que de qué vamos a hablar hoy. El Salmo 51, si quieres buscarlo conmigo, en su versículo 10. Encontramos a David con una plegaria, con un clamor. Te animo a que lo puedas leer entero luego en casa y incluso llevarlo al momento, aunque vamos a ver un poquito del momento en el cual se encontraba. Pero dice el Salmo 51 en el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es una realidad y todos sabemos que este mundo se va deteriorando. Las cosas cada vez están yendo un poquito ahí de mal en peor. Las noticias siguen siendo noticias horribles, siguen siendo noticias que muchas veces nos ponen los pelos como escarpias, que nos entran las ganas de apagar la tele. ¿Sabes lo mejor que me ha pasado esta semana? Se me ha roto la tele. Se me ha roto la tele. Por un lado estamos queriendo arreglarla, pero por otro lado, digo, qué tranquilo estamos sin tele. Porque muchas veces lo único que recibimos son violencias, guerras, desastres, cosas que manifiestan el malestar de este mundo. Pero ¿sabes lo que más me alarma? No es eso, porque eso realmente es algo que estaba previsto, predecido, que tenía que acontecer. A mí lo que más me alarma es otra de las cosas que también la palabra habla acerca de que tenía que acontecer. Y es cuando escucho de hermanos, de creyentes, que un día dejaron de congregarse. De iglesias que un día cerraron sus puertas. Porque aquellos que eran la luz del mundo, aquellos que un día tenían comunión con la presencia del Espíritu Santo, de repente asfixiaron el oxígeno espiritual y su vela se apagó. Su vela se consumió. Y muchos creyentes se apartaron de la voluntad de Dios en estos últimos años. Y quizás vemos como iglesias crecen, pero vemos como otras muchas están menguando, incluso están desapareciendo. Podemos escuchar de muchas personas que se han apartado de los caminos de Dios completamente y no saben en qué dirección tirar. Seguramente si miras aquí mismo echarás de menos a mucha gente. Hoy hay muchas sillas vacías. Echarás de menos a hermanos, hermanas que un día estaban aquí pero que ya no están.
Y algunos, bueno, se están congregando en otro lugar, gloria a Dios por ello, porque no se han apartado de los caminos. Pero otros muchos se han alejado de Dios, se han apartado de su presencia. Y la pregunta que hoy te quiero hacer es: ¿cómo podemos hacer nosotros por ese pueblo que se aparta? ¿Qué podemos hacer nosotros por todos aquellos que aún están caminando en medio de las tinieblas? Aquellas personas que están tan confundidas que han perdido la capacidad de diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que edifica y lo que no edifica. Esos límites de los que hablaba Julio. Esas cosas que nos convienen y que no nos convienen. Mira, la respuesta a esa pregunta es fácil. Es levantar un clamor y decir: Señor, envía un avivamiento a tu pueblo. Señor, envía un avivamiento a tu iglesia. Señor, enciende el corazón de tu pueblo en este tiempo. Y eso no es otra cosa que entrar en una búsqueda desesperada de Dios. Que entrar en una búsqueda desesperada de su presencia, de su poder. Y eso es lo que yo quiero reforzar hoy. Eso es lo que yo quiero extraer de este pasaje que hemos leído. Porque todos tenemos que ser encendidos y avivados. Vente conmigo al Salmo 51. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Ahí comienza David diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Dice: aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas a verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Para poder entender un poco el mensaje que te quiero transmitir, quiero que entremos un poquito en la historia de David y conozcamos su vida, aunque es una de las vidas que creo que más veces hemos estudiado y más veces hemos desarrollado. Por eso lo voy a hacer muy rápidamente. Te voy a hacer un flashback de la vida de David hasta el momento en el que estamos. Hasta el momento en el que estamos leyendo en la palabra. Mira, David, desde que fue joven, él fue ungido, escogido, elegido por el profeta Samuel para ser ¿qué? Para ser rey. Rey de toda una nación. Cuando él era un chaval, él fue escogido, y lo puedes leer ahí en 1 Samuel 16. No lo voy a leer en esta mañana, pero ahí en ese momento Dios derrama una unción especial sobre la vida de David siendo un chaval. Y ahí en ese instante, en el momento en el que él es ungido, comienza un tiempo de aventuras para la vida de David. Comienza a haber un cambio, y Dios le utiliza y comienza usándolo un día en el cual él iba a un campamento de guerra a llevar provisiones a sus hermanos, y de repente escucha la voz de un incircunciso enorme que se estaba metiendo con Dios.
Estaba diciendo de todo menos bonito. Y él, en medio de todo eso, en medio de un pueblo de hombres de guerra, él se enciende. Porque ¿sabes lo que hace la presencia de Dios cuando tú estás en comunión con Él? En momentos de batalla, te enciende. El que no está en la presencia de Dios, el que no está cerca del corazón de Dios, ¿sabes lo que pasa en momentos de batalla? Dice, patas, ¿para qué os quiero? Sale corriendo, se esconde, se avergüenza, se atemoriza. Pero el que está encendido en la presencia de Dios comienza a decir, pero ¿cómo vas a insultar a aquel que lo es todo? Pero ¿cómo vas a ir en contra de aquel que lo sostiene todo? Y ahí David entra en acción y conocemos la historia, va contra el gigante, no espera que el gigante venga a buscarlo, sino dice la palabra que David corre hacia él y en medio de esa acción le lanza esa pedrada y lo derriba, le corta la cabeza con su propia espada. Y ahí comienza un tiempo de victorias. David no tuvo temor, no se dejó impresionar, porque él sabía que esa presencia que había en su vida era la presencia que todo lo puede. Era la presencia de Dios sosteniéndolo, que no dependía de sus carreras, no dependía de sus piedras, no dependía de su habilidad, sino que lo que le levantaba en ese momento y lo que le encendía era la voluntad, el poder y la presencia del Dios al cual estaban insultando. Y en medio de todo eso, David no tuvo temor, no se dejó impresionar y derrotó al gigante. Ese fue el comienzo de una época de victorias, de batallas, de enfrentamientos para David. Pero también fue el comienzo de una época de envidias. Fue el comienzo de una época de persecución. Fue el comienzo de una época donde querían terminar con él. Porque te quiero decir una cosa, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú eres una llama encendida, cuando tú comienzas a reflejar quién es Cristo en ti, aquel que te ve también es tu enemigo. Por eso muchos escogen esconderse. Por eso muchos escogen taparse. Por eso muchos eligen solo, como decían ayer, estar solo un domingo en el culto sentado en una silla y estar ahí calladito y cuanto menos ruido haga mejor. Pero la vida del cristiano no se trata de acudir un domingo a la reunión. Se trata de ser alguien que infunde, que transforma, que cambia el entorno donde está. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Y cuando tú haces eso, el enemigo dice, este me molesta. ¿Qué pasó con David? David comenzó a obrar de una manera que empezó a molestar a aquel que se llamaba Saúl, que era el rey. Empezó a tener envidia por todas sus victorias, empezó a perseguirlo. Conocemos la historia, trató de matarlo en diferentes ocasiones. Pero David, cuenta la palabra que él se mantiene firme, que él no dudó, que él se mantiene firme en las promesas de Dios. Amén. Y cuando Dios te ha dado promesas, es capaz de cambiar tu vida en todos los aspectos. No importa quién te persiga, no importa cuál sea la circunstancia que está llamando a tu puerta, no importa cuán grande sea el gigante que te quiere pisar, no importa, porque lo que importa realmente es quién está contigo. Lo que importa realmente es quién sostiene tu vida. Y David se mantuvo firme y llega a ser rey de Israel, tal como Dios había determinado. Porque cuando Dios dice que algo ha de ser, será. Nada lo va a cambiar. Quizás nosotros podamos retrasarlo, porque somos duros, porque somos complicados a veces. Pero cuando Dios determina algo con la vida de un hijo suyo, será. ¿Lo crees? ¿Qué ha determinado Dios acerca de tu vida en esta mañana? Estás en el proyecto, estás en el camino. Las pruebas y las tribulaciones no le detuvieron, sino que se levantó como rey. Porque David se mantuvo fiel a Dios. Y dice la palabra que el reino de David fue prosperado y que gozó de grandes bendiciones. Y todo esto nos hace llegar más o menos al punto de la historia en el pasaje en el que estamos en este salmo. Porque hay un momento oscuro en la vida de David. Hay un momento en el que David se relaja.
Y si conoces a David y piensas, bueno, pero si David hizo todo lo bueno delante de Dios, dice que tenía un corazón conforme al suyo, ¿por qué hizo este clamor a Dios? ¿Por qué le dijo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? ¿Por qué le dijo, ten piedad de mí? ¿Qué pasaba en la vida de David? ¿Qué acontecía en ese momento? Mira, ese salmo fue escrito en un momento donde David había llevado a cabo una relación adúltera con Betsabé, donde él había dejado de mirar el propósito de Dios, donde él había dejado de mirar la voluntad de Dios y se había fijado en lo que su carne quería. ¿Y cuántas cosas le gustan a nuestro cuerpo? ¿Cuántas cosas nos gustan? Como decía el domingo pasado, unas lícitas y otras no tanto. Unas nos convienen y otras no. David ahí traspasó las barreras. David ahí se metió hasta adentro en su deseo de satisfacer el placer de la carne. David había roto por lo menos 5 de los mandamientos de Dios. Si vas a la palabra en Éxodo, ahí se declaran algunos. Y David los había quebrantado. No cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, no matarás. David había quebrantado principios importantes. Pero ¿qué tiene que ver esto con avivamiento? ¿Qué tiene que ver esto con despertar? Mira, aquí encontramos la clave para que el avivamiento pueda comenzar. Aquí está la clave para que ese avivamiento se encienda, para que esa llama vuelva a prender tu vida. Seguro que en muchas ocasiones nuestra oración ha sido, Señor, envía un avivamiento a esta nación. ¿Sí o no? Yo lo he orado mucho desde que me convertí. Es más, recuerdo promesas y palabras de Dios donde dice que el avivamiento iba a empezar por el sur. Sigo guardando esa palabra. Yo creo que estamos en un lugar estratégico para que Dios haga algo diferente. Pero mira, para que eso acontezca, Dios necesita vidas que realmente quieran ser encendidas. Necesita vidas que realmente entiendan lo que es el avivamiento. Y quiero darte un ejemplo que nos da David y lo sigamos para nuestro tiempo ahora, para ti y para mí. Mira, para que el avivamiento se produzca necesitamos reconocer nuestra necesidad de perdón. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. Y te hablo de lo que hizo David, de venir delante de Dios y decirle, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mi vida. Estas son mis faltas. Estos son mis errores. Y es que no existe ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, empezando por este que tenéis delante, que no cometamos errores todos los días. Que no nos equivoquemos todos los días. No hay nadie en este mundo que no necesite venir a la presencia de Dios, postrarse delante de Él, arrodillarse delante de su trono y decirle, Señor, necesito tu perdón. Necesito tu restauración. Muchas veces nos equivocamos sin darnos cuenta. Otras veces sabiendo perfectamente lo que estamos haciendo. Pero me da igual, sea de una forma o sea de otra. Todos necesitamos acudir al trono de la gracia de Jesús. Porque es en ese trono, delante de su presencia, donde comienza el avivamiento. Es ahí donde comienza el cambio. ¿Sabes? Es ahí donde Dios comienza a enderezar la vela que tú eres, comienza a tratar esa mecha y donde Dios comienza a encender ese fuego y comienza a prender tu vida nuevamente. Es ahí donde Dios va a encender tu corazón. David reconoció sus faltas, reconoció sus errores. ¿Y por qué hizo eso? ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Ahora bien, ¿lo que había hecho David había producido algo o no? ¿Sí o no? Él había hecho adulterio, había tenido un hijo con esa persona y había mandado, entre comillas, o facilitado todo para que su esposo
muriera en el campo de batalla. Había hecho unas poquitas de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos algo? Tiene sus consecuencias. El rastro de lo que has hecho queda en las consecuencias. El rastro de tu vida, de tus errores, de apartarte de Dios, tiene consecuencias. ¿Y Dios nos perdona? Sí, pero las consecuencias quedan. Y tenemos que responder por ellas. Tenemos que responder por las mismas y hay que enfrentarlas. Mira 2 Samuel 12, quiero leerlo en el versículo 11 al 14. Declara: así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Dice: mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y muchas veces nos cuesta entender esto. Y te lo quiero decir en esta mañana, porque cuando el avivamiento comienza a encender, imagínate la vida de David, donde es perdonado por Dios, comienza a ser restaurado, pero de repente llega esta palabra dura. Y ahí o somos muy maduros y entendemos, o ¿sabes qué pasa? Que volvemos a apagar la vela. Pero yo te quiero avisar en esta mañana: Dios te va a restaurar. Dios te va a perdonar. Dios va a avivar tu vida, pero las consecuencias tendrás que atravesarlas. Las consecuencias tendrás que caminarlas, porque Dios perdona tus transgresiones, mis transgresiones. Él lo hace, pero nuestras acciones tienen un resultado. Nuestras acciones dan lugar a algo. Y aun cuando el pecado es perdonado, las consecuencias quedarán ahí. Pero no permitas que las consecuencias te vuelvan a apartar del propósito de Dios. Amén. No permitas que las consecuencias te vuelvan a alejarte de Dios o te lleven a no querer clamar delante de Él: Señor, perdona mi vida. Señor, restaura mi vida. Aquí David reconoció sus faltas, su corazón se humilló ante Dios. Él pidió ser renovado, restaurado. Pidió misericordia. Pidió que Dios lo volviera a levantar. Y lo que le ocurrió a David es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros día a día. Lo que nos pasa cada momento, cada instante, cada mañana. No estamos exentos de poder equivocarnos. Pero el problema no es equivocarte. El problema es no levantarte. El problema es no reconocerlo. El problema es no venir delante de la gracia de Dios. El problema es no decir: Señor, me arrepiento. Señor, necesito que cambie en mi vida. Y el enemigo no va a descansar en tratar de separarnos de Dios. El enemigo no va a descansar en tratar de que tú te alejes de eso. Y su ataque es constante. Por eso la palabra en Mateo declara: entrar por la puerta estrecha. Entrar por esa puerta, porque la ancha es fácil. La ancha es espaciosa. ¿Pero a dónde lleva? A la perdición. Pero la puerta estrecha nos lleva a un camino de vida. Y qué triste cómo termina ese versículo. Dice: y pocos son los que la hallan. ¿Sabes por qué? Porque pocos son los que se atreven a venir del trono de Dios, delante del trono de Dios, a clamar y a decir: Señor, perdóname, me he equivocado. Y pocos son los que acarrean las consecuencias y se mantienen firmes en esa decisión de cambio. Pero tú y yo somos llamados a ser hombres y mujeres que claman, reciben perdón, restauración y se mantienen firmes en medio del trato de Dios. Amén. Eso es avivamiento. Pero como que era un prenda y mira, ha cambiado, y después de haber cambiado y ahora en la cárcel hay metido. ¿Dónde está tu Dios? O como que Dios lo sacó de acá, detrás, lo ha cambiado, lo ha transformado y ahora se está muriendo en un hospital. ¿Dónde está tu Dios? ¿Te sacó para matarte?
¿No estabas mejor cuando bebías 50 litros de alcohol al día? Así actúa el enemigo. Pero sabe, alguien que está encendido, alguien que está avivado por el Espíritu, dice: mira, Señor, tú me rescataste, tú me transformaste, tú me moldeaste, tú me has puesto aquí. Pero las consecuencias es esta. Y aún en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia de enfermedad, de muerte, de carencia, Él sabe que Dios tiene el control. Amén. Mira, yo me sorprendo mucho cuando cada vez que tengo la oportunidad de tratar con el pastor Usman, de ver cómo ellos, a pesar de lo que viven, ciertamente olvidan lo que queda atrás. ¿Recuerdas que te dije que lo habían arrestado por hacer unos bautismos y todo eso? Bueno, al día siguiente estaban bautizando más gente, estaban haciendo fiesta otra vez, estaban haciendo cultos públicos. Y tú dices: pero Quilloca, ya estuviste en la cárcel, que te detuvieron por eso. ¿Qué pasa? Porque ellos tienen claro, él tiene claro cuál es el propósito. Y le da igual lo que le diga el enemigo, y le da igual la consecuencia. Él entiende quién le sostiene. Y viven, no declaran, viven para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Occidente muchas veces lo declaramos, pero nos cuesta vivirlo. Nos cuesta vivirlo. Jesús dijo esto porque sabe bien por los caminos que tendremos que atravesar, las cosas que tendremos que soportar. Pero en medio de eso, tú debes ser alguien avivado. Tú debes ser alguien que está en avivamiento. Necesitamos un avivamiento personal. Amén. Porque ese avivamiento personal nos va a conducir a buscar más de Dios. Un avivamiento personal nos va a conducir a buscar más de su presencia en todo momento. Y si tú quieres verdaderamente un avivamiento, si tú realmente quieres ser la diferencia, quieres marcar la diferencia en este mundo, lo primero que tienes que hacer es limpiarte. Lo primero que tienes que hacer es venir delante de la presencia de Dios y reconocer tus faltas, enfrentar las consecuencias de tu pasado, enfrentar las consecuencias de tus errores. Y en medio de ese enfrentamiento, que tu vela siga encendida, que tu vela siga iluminando, que tu vela siga firme, sabiendo que Él te está ayudando en todo lo que vas a hacer. Sabiendo que Él te va a ayudar en esa cama del hospital, sabiendo que Él te va a ayudar en esa celda de la prisión, sabiendo que Él te va a ayudar en medio de ese paro de trabajo, sabiendo que Él te va a ayudar en medio de la circunstancia que sea la consecuencia por la cual estás atravesando. Pero ahí estarás recordando algo muy importante, y es que tu corazón está en el lugar debido y que nada de lo que hagas será en vano. No olvidemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15. Dice versículos 57 y 58: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Dice: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Así que sigamos el ejemplo de David. Sigamos el ejemplo de su vida. Y primero, si quieres avivamiento para esta nación, aviva tu vida. Enciende tu vida. ¿Cómo? A través de un fuego que se llama reconocer tus errores y tus faltas. Recibir el perdón, tener arrepentimiento delante de Dios y dejar que la presencia de Dios restaure, renueve tu vida. Porque el único que desecha es el ser humano, pero Dios no desecha. Dios no desprecia, si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Dios no nos desecha. Por eso en esta mañana yo te invito a que digas: ten piedad de mí, oh Dios. Y con esto voy a terminar. Ten piedad de mí, oh Dios.
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, como dijo David. Él no dijo: ten piedad de mí, oh Dios, acuérdate que me ungiste como rey, que tú viniste a buscarme, que yo estaba tan tranquilo allí con mis ovejitas y tú viniste a escogerme y tú me has puesto aquí. Acuérdate, Señor, tú tienes que cumplir. No. Muchas veces nosotros actuamos así: no, Señor, si tú me dijiste que aquí estoy. No. David dice: ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Le dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y fíjate lo que dice David ahí. Dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Y es que la suciedad, la basura que producimos, si no la traemos delante de Dios, te vayas donde te vayas, te escondas donde te escondas, te muevas donde te muevas, estará delante de ti. Estará delante de ti, mirándote cada día. Entonces, ¿deseas que Dios envíe un avivamiento a esta nación? ¿Quieres que esa promesa, esa palabra que yo creo que es fiel, de que ese avivamiento para Europa se va a producir? Creo que en los últimos tiempos va a haber un despertar, un clamor de la sociedad de arrepentimiento, porque esos avivamientos, muchas veces creemos que arrepentimiento es ver milagros, ver cultos extraordinarios, tener tiempo. No te equivoques. Arrepentimiento es sinónimo de avivamiento. El avivamiento trae corazones contritos, humillados, que se arrepienten delante de la presencia de Dios. Y eso comienza con una iglesia que tiene una comunión íntima y personal. Entonces, primero busca un avivamiento personal. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca que tu corazón sea restaurado, que sea un corazón puro delante de Él. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Y ahí donde estás, yo te invito a que esta sea tu oración. Yo no sé, quizás llegaste en este día con pensamientos o con historias. Quizás en esta mañana tu corazón estaba lleno de consultas. Quizás estás en medio de un tiempo de trato, de crisis. O quizás estás jugando con el pecado. O quizás hace tiempo que no te acercabas a la presencia de Dios. Pero la única forma de encender tu vida, la única forma de avivar tu corazón, es escudriñando y viviendo la palabra viva que sale de Dios a través de la Biblia. Es haciéndola partícipe de cada uno de nosotros. Nunca debemos olvidar a lo que fuimos llamados. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este mundo necesita un avivamiento, necesita un cambio, necesita un llamado a arrepentimiento, necesita una transformación, pero primero la iglesia debe buscar su avivamiento personal. Cuando hablo de la iglesia, hablo de ti, en tu aposento, en el lugar secreto en el cual tú buscas la presencia de Dios. Ahí tienes que experimentar un avivamiento, un celo por quién es Dios. Y ese celo te va a sostener. Y ese verdadero avivamiento va a comenzar con una persona a la vez, que va a contagiar a otra. Y poco a poco vamos a ver una iglesia encendida, una iglesia avivada, que cuando va por la calle va a ir atento a lo que Dios le va a decir y va a estar pendiente de que si Dios le dice habla, aquella persona va a hablar y le va a decir las palabras correctas, y esa persona se va a deshacer en lágrimas, se va a quebrantar delante de ti, porque Dios va a poner algo. ¿Lo crees en esta mañana? Mira, las campañas están muy bien, las salidas que hacemos están muy bien,
Ahí las personas pueden conocer que hay una iglesia aquí que quiere estar en la sociedad, que quiere transmitir un mensaje de salvación. Pero lo que cambia vidas son vidas que han experimentado un encuentro con Dios. Lo que cambia vidas es cuando tú le cuentas tu historia, la cual nadie te puede decir eso no es, eso no ha pasado. Sí, es tu historia, es tu vida. Y ahí, cuando tú estás contando tu encuentro personal con Dios, ese verdadero avivamiento que ha comenzado en el lugar secreto, donde te postras delante de Él, ahí comienza, es como las tracas, ¿verdad? Que enciendes el primero y van prendiéndose uno detrás de otro. Iglesia, clamemos a Dios. Señor, aviva nuestras vidas. Señor, gracias.